aquella fría y silenciosa noche de finales de noviembre, en el lujoso y señorial despacho de la última planta de un imponente rascacielos del Centro Financiero de Madrid. Mientras al otro lado del gran ventanal brillaban a lo lejos las luces de la ciudad y se recortaba la silueta iluminada del Palacio de Cibeles, una elegante y poderosa mujer de negocios, vestida con un impecable traje verde, sostenía en sus manos un sencillo currículum, mientras un hombre humilde de chaqueta de cuero gastada aguardaba sentado frente a ella, con la mirada baja y las manos entrelazadas, esperando una simple entrevista para un puesto de conserje. Y entonces, los ojos de la poderosa mujer se abrieron de par en par, la boca se le entreabrió en un gesto de absoluta conmoción, y el papel comenzó a temblarle entre los dedos al leer aquel nombre. Aquel hombre humilde de chaqueta de cuero gastada se llamaba don Adrián Fuentes Miralles. 47 años cumplidos. Un hombre callado, digno y de corazón noble, padre soltero de un adolescente, que aquella noche había acudido a aquel imponente rascacielos para solicitar humildemente un modesto empleo como conserje, dispuesto a aceptar cualquier trabajo honrado con tal de sacar adelante a su hijo. La elegante y poderosa mujer de negocios que sostenía su currículum y a la que el nombre de aquel hombre dejó sin aliento, se llamaba doña Beatriz Alcázar Ronda. 45 años cumplidos, directora general de aquella gran y próspera empresa, una mujer brillante, respetada y de inmensa fortuna, que jamás imaginó que al leer el nombre de un humilde aspirante a conserje, el pasado que creía enterrado iba a regresar de golpe para estremecerle el alma. Y es que cuando doña Beatriz Alcázar Ronda leyó en aquel sencillo currículum el nombre completo de don Adrián Fuentes Miralles, su corazón dio un vuelco y su rostro palideció de pura conmoción. Porque aquel nombre, el nombre de aquel humilde hombre que ahora le pedía un modesto empleo de conserje, era un nombre que ella jamás, en toda su vida, había podido olvidar, el nombre del único hombre al que había amado de verdad, y al que el destino le había arrebatado 23 años atrás. Pero lo que el humilde don Adrián Fuentes Miralles no podía siquiera imaginar aquella fría noche de noviembre era por qué la poderosa directora lo miraba de pronto con aquellos ojos llenos de lágrimas y de asombro, ni el profundo secreto del pasado que los unía a ambos, un secreto que estaba a punto de cambiar para siempre la vida de él, la de ella, y la de un adolescente que no sabía toda la verdad sobre su propio origen. Esto no es una historia sobre un empleo, ni sobre una entrevista. Esto es una historia sobre un amor truncado por el destino, sobre un secreto guardado durante 23 años y sobre un solo nombre, escrito en un humilde currículum que bastó para que el pasado regresara y lo cambiara todo. Si estás preparado para esta historia, escribe ya desde donde estás viendo este vídeo. Don Adrián Fuentes Miralles, 47 años cumplidos, era un hombre humilde, callado, trabajador y de corazón profundamente noble y digno. Vivía con su hijo adolescente, un muchacho de 16 años llamado Mario, en un modesto y pequeño piso de alquiler de un humilde barrio obrero de las afueras de Madrid y, en los últimos tiempos, atravesaba una etapa muy difícil, marcada por las dificultades económicas y por la incesante búsqueda de un empleo honrado. La vida de don Adrián Fuentes Miralles no había sido nunca fácil, pero su corazón guardaba, desde muy joven, una herida profunda que jamás había llegado a cerrarse del todo. 23 años atrás, cuando era apenas un joven humilde, soñador y sin un solo euro en el bolsillo, Adrián se había enamorado perdida y profundamente de una joven maravillosa, el gran y único amor de toda su vida, una muchacha dulce, noble y de sonrisa luminosa, a la que amaba con toda su alma y con la que soñaba compartir el resto de sus días. Pero aquel amor tan puro, tan joven y tan verdadero, había sido cruelmente truncado por las duras circunstancias de la vida y por la diferencia de clase, y los dos jóvenes enamorados, separados a la fuerza y contra su voluntad, se habían perdido para siempre la pista, dejándole a él el corazón roto en 1000 pedazos y una añoranza que lo acompañaría durante años. Con el lento paso de los años, don Adrián Fuentes Miralles había rehecho su vida como buenamente había podido,
Había formado una familia y había tenido a su hijo Mario, al que adoraba por encima de todas las cosas del mundo. Pero la vida, que nunca le había regalado nada, le había vuelto a golpear con enorme dureza, pues había enviudado años atrás, perdiendo a su esposa y quedándose de nuevo solo al cuidado de su hijo y, para colmo de males, recientemente había perdido también su empleo, viéndose abocado a una situación económica verdaderamente desesperada, con las deudas acumulándose mes tras mes, y sin saber ya cómo demonios iba a mantener a su muchacho ni a poner un plato de comida caliente sobre la mesa. Y así, aquella fría noche de finales de noviembre, don Adrián Fuentes Miralles había acudido, con su mejor ropa, que no era más que una vieja chaqueta de cuero gastada, hasta un imponente rascacielos del Centro Financiero de Madrid, donde una gran empresa buscaba un conserje. Era un empleo humilde, modesto pero digno, y don Adrián había acudido lleno de esperanza, dispuesto a dar lo mejor de sí, sin imaginar lo más mínimo que aquella entrevista, aparentemente rutinaria, iba a poner ante él el rostro del gran amor que había perdido 23 años atrás. Cuando don Adrián Fuentes Miralles llegó a la recepción del imponente rascacielos para su entrevista de conserje, esperaba ser atendido por algún jefe de personal, como era lo habitual para un puesto tan modesto. Pero, para su sorpresa, le indicaron que subiera hasta la última planta del edificio, hasta el lujoso despacho de la mismísima directora general de la empresa, pues aquella noche, casualmente, ella se había quedado trabajando hasta tarde y había decidido revisar personalmente algunas de las contrataciones pendientes. La directora general de aquella gran empresa era doña Beatriz Alcázar Ronda, una mujer de 45 años, brillante, elegante, respetada y admirada por todos, que había llegado a lo más alto del difícil mundo de los negocios a base de puro talento, de un esfuerzo incansable y de una inmensa y admirable fuerza de voluntad. Pero tras aquella imagen de mujer poderosa, segura e inquebrantable que mostraba al mundo, doña Beatriz escondía en lo más hondo una vieja herida que nunca había sanado, la de un amor de juventud que jamás, por muchos años que pasaran, había logrado olvidar, y la de un doloroso secreto que había guardado, sola y en silencio, durante 23 largos años. Don Adrián Fuentes Miralles entró en el lujoso y señorial despacho con humildad y con dignidad, sin dejarse intimidar por el lujo que lo rodeaba, y se sentó frente a aquella elegante mujer, con la mirada algo baja por la vergüenza de su situación y las manos encallecidas, entrelazadas sobre el regazo. Le entregó su sencillo currículum y le explicó con honradez, sin extenderse, que buscaba un empleo, cualquier empleo honrado, para poder sacar adelante a su hijo adolescente. En la penumbra del despacho y con el rostro cansado por los años y las penurias, doña Beatriz no lo reconoció al principio. Doña Beatriz Alcázar Ronda tomó el sencillo currículum de aquel humilde hombre y comenzó a leerlo con atención. Pero, en cuanto sus ojos se posaron sobre el nombre completo escrito en lo alto del papel, el nombre de don Adrián Fuentes Miralles, sintió que el mundo entero se detenía a su alrededor. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron de par en par, la boca se le entreabrió en un gesto de absoluta conmoción y el papel comenzó a temblarle visiblemente entre los dedos, porque aquel nombre que tenía ahora ante sus ojos, era el nombre del único hombre al que había amado de verdad en toda su vida, el amor perdido de su juventud, al que creía no volver a ver jamás. Doña Beatriz Alcázar Ronda, profundamente conmocionada, levantó lentamente la mirada del currículum hacia el rostro de aquel hombre humilde que aguardaba sereno frente a ella, y lo observó con una mezcla de incredulidad, de asombro y de una emoción profunda y contenida. Y al mirarlo con atención, más allá de la barba, de las arrugas y del cansancio que los años y las penurias habían dibujado en su rostro, lo reconoció por fin. Aquel humilde aspirante a conserje era, sin ninguna duda, su Adrián, el joven del que se había enamorado perdidamente 23 años atrás. Con la voz temblorosa y quebrada por la emoción, doña Beatriz Alcázar Ronda pronunció en voz baja, casi en un susurro, el nombre completo de aquel hombre, y le preguntó, con el corazón en un puño y conteniendo el aliento,
Si él era, de verdad, aquel joven Adrián al que ella había conocido y amado con locura tantos años atrás en su lejana juventud. Y don Adrián Fuentes Miralles, al oír aquella voz que creía perdida para siempre, y al alzar por fin la mirada y clavar sus ojos en los de aquella poderosa mujer, sintió que el corazón se le paraba en seco dentro del pecho, pues reconoció de inmediato, más allá del elegante traje verde y de la imponente posición de poder, el rostro inolvidable y siempre añorado de su Beatriz, la muchacha dulce y humilde de la que se había enamorado en su juventud y a la que había perdido, creía, para siempre. Porque 23 años atrás, doña Beatriz Alcázar Ronda no era todavía la poderosa y rica directora que era ahora, sino una joven de origen humilde que se había enamorado perdidamente del joven Adrián, pero la familia de un hombre adinerado con el que la habían prometido, y las circunstancias de la vida los habían separado cruelmente, enviando a Beatriz lejos y truncando aquel amor. Y lo que el joven Adrián jamás supo, lo que Beatriz descubrió solo después de la separación, era un secreto que había guardado sola y en silencio durante 23 largos años, y es que la joven Beatriz, tras ser separada de Adrián, había descubierto que estaba esperando un hijo de aquel amor. Sola y sin poder localizar a Adrián, que para entonces había desaparecido de su vida, Beatriz había tenido a aquel niño, y con el paso de los años y a base de un esfuerzo titánico, había logrado salir adelante, estudiar, prosperar y convertirse en la poderosa mujer que era ahora, criando ella sola a su hijo. Un hijo que ya era un joven y que era, sin que ninguno de los dos hombres lo supiera aún, el hermano del que Adrián creía su único hijo. O más aún, una verdad que estaba a punto de estallar. Doña Beatriz Alcázar Ronda, con gruesas lágrimas de emoción rodándole ya por las mejillas y sin poder contenerse más, no pudo guardar por más tiempo el secreto que había llevado sola sobre sus hombros durante 23 largos años. Con la voz quebrada y el corazón desbordado, le confesó a don Adrián Fuentes Miralles la verdad que el cruel destino le había ocultado durante toda una vida, que cuando los separaron a la fuerza aquel año, ella acababa de descubrir que estaba esperando un hijo suyo, un hijo que sola, y sin poder encontrarlo a él, había tenido y criado ella sola con enorme sacrificio, y que aquel muchacho, ahora ya todo un joven, era hijo de ambos, el fruto vivo de aquel amor truncado que los dos habían creído perdido para siempre. Don Adrián Fuentes Miralles se quedó petrificado, mudo, sin dar crédito a lo que sus oídos acababan de escuchar, mientras las lágrimas empezaban a brotar también, incontenibles de sus ojos. En un solo y vertiginoso instante, aquel humilde hombre que apenas unos minutos antes había subido a aquel despacho a pedir por necesidad un empleo de conserje. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Descubría de golpe, no solo que reencontraba milagrosamente al gran y único amor de su vida, sino que tenía otro hijo, un hijo ya casi adulto del que jamás en la vida había sabido nada, fruto vivo de aquel amor de juventud tan cruelmente truncado. La emoción, el asombro y una intensa mezcla de dolor por todos los años perdidos y de alegría inmensa e incontenible lo desbordaron por completo, dejándolo sin palabras. Doña Beatriz Alcázar Ronda le contó entonces a don Adrián Fuentes Miralles cómo, durante todos aquellos años, jamás había dejado de pensar en él ni de preguntarse qué habría sido de su vida, y cómo había criado a su hijo hablándole siempre, con amor, de un padre bueno y noble al que las circunstancias le habían arrebatado. Le confesó que, a pesar de toda su fortuna y su éxito, siempre había arrastrado el vacío de aquel amor perdido y el dolor de haber tenido que criar sola a su hijo, sin el hombre al que amaba. Y ambos comprendieron con el corazón desbordado la increíble y a la vez cruel jugada del destino. El amor que la vida les había arrebatado 23 años atrás se reencontraba ahora de la forma más inesperada, a través de un humilde currículum para un puesto de conserje. Y el hijo que había nacido de aquel amor
iba a conocer por fin a su verdadero padre. Don Adrián y doña Beatriz, que habían pasado media vida separados y añorándose en secreto, se miraron a través de aquel escritorio, comprendiendo que el destino, después de tanto dolor, les daba por fin una segunda oportunidad. Aquella misma noche, superada la primera conmoción, doña Beatriz Alcázar Ronda y don Adrián Fuentes Miralles hablaron durante horas en aquel despacho, poniéndose al día de toda una vida de separación, llorando juntos por los años perdidos y por el amor que jamás se había apagado, y comprendiendo que el sentimiento que un día los había unido seguía intacto, tan vivo como el primer día, a pesar del tiempo y de la distancia. Doña Beatriz Alcázar Ronda, por supuesto, no permitió que don Adrián Fuentes Miralles trabajara como conserje, pero no por menosprecio hacia aquel empleo digno, sino porque el hombre que tenía delante era el amor de su vida y el padre de su hijo, y su lugar no estaba barriendo los pasillos de su empresa. Le ofreció toda su ayuda para salir de la difícil situación económica que atravesaba, con la delicadeza de quien no quiere herir el orgullo de un hombre digno, y le dijo que a partir de aquel momento, ni él ni su hijo Mario volverían a estar solos ni a pasar penurias. Pero el momento más emotivo de todos estaba aún por llegar. Doña Beatriz Alcázar Ronda le habló largamente a don Adrián Fuentes Miralles de su hijo, del hijo de ambos, describiéndole a un joven noble, sensible y trabajador, y, poco después, organizó con el corazón encogido el emocionante encuentro entre el padre y el hijo que jamás se habían conocido en toda su vida. Y cuando don Adrián conoció por fin, cara a cara, al hijo del que nunca había sabido absolutamente nada, y cuando el joven conoció al padre bueno y noble, del que su madre siempre le había hablado con tanto amor durante toda su infancia, ambos, padre e hijo, se fundieron en un abrazo largo e interminable, cargado de emoción, de lágrimas y de un amor profundo que, aunque acababa de nacer, llevaban ambos guardado desde siempre en la sangre y en el alma. Y así, dos familias que durante tantos años habían estado separadas por los caprichos del destino, se unieron por fin en una sola, grande y verdadera. El joven Mario, el hijo que don Adrián había criado con tanto amor, ganó de pronto y sin esperarlo un hermano y una cariñosa figura materna en doña Beatriz, y el hijo de Beatriz, que había crecido sin padre, ganó por fin el padre bueno que siempre había anhelado, y también un hermano. Y don Adrián Fuentes Miralles y doña Beatriz Alcázar Ronda, aquellos dos jóvenes enamorados, a los que la vida había separado tan cruelmente en su juventud, comprendieron entre lágrimas que el destino, después de 23 largos años de dolor, de silencio y de añoranza, les había concedido por fin el milagro más hermoso, el de reunir de nuevo lo que nunca, jamás debió separarse. Aquella fría y silenciosa noche de finales de noviembre, que había comenzado con la humilde y desesperada búsqueda de empleo de un padre soltero golpeado por la vida, terminó transformándose, gracias a un nombre reconocido en un currículum, en el reencuentro de un amor perdido y en la unión de una familia separada durante 23 años. Tras aquel inolvidable reencuentro, la vida de don Adrián Fuentes Miralles, de doña Beatriz Alcázar Ronda y de sus hijos se transformó por completo. El amor que el destino les había arrebatado en la juventud y que jamás se había apagado en sus corazones, renació con más fuerza que nunca, y ambos, después de tantos años de soledad y de añoranza, decidieron por fin estar juntos y formar la familia con la que siempre habían soñado, unidos ya para siempre. Habían pasado ya 5 años cumplidos desde aquella inolvidable noche en el despacho del rascacielos, y la vida de aquella familia reunida se había llenado del amor, de la felicidad y de la unión que durante tanto tiempo les habían faltado. Don Adrián y doña Beatriz se habían casado, sanando por fin la vieja herida de aquel amor truncado, y sus 2 hijos, convertidos en hermanos, habían crecido unidos, formando una familia sólida y feliz que había nacido de las cenizas de una vieja separación. Y jamás, ni un solo día, olvidaron don Adrián Fuentes Miralles ni doña Beatriz Alcázar Ronda todos los años preciosos que el destino les había robado tan injustamente, por lo que decidieron aprovechar y saborear cada instante de aquella inesperada segunda oportunidad
para amarse con locura y para estar juntos, plenamente conscientes del valor incalculable de todo lo que, contra todo pronóstico, habían logrado recuperar. Y doña Beatriz, profundamente agradecida a la vida por el milagro recibido, se volcó de todo corazón junto a su Adrián en ayudar a familias humildes y a tantos padres y madres solos que, como ellos dos un día, luchaban con enorme sacrificio y en silencio por sacar adelante a sus hijos. Una fría y luminosa tarde de finales de noviembre, exactamente 5 años después de aquel inolvidable reencuentro, la familia entera se encontraba reunida, feliz y unida en su hogar. Y el pequeño nieto que uno de sus hijos había tenido para entonces, un niño dulce y curioso, que acababa de escuchar la historia de cómo sus abuelos se habían reencontrado, se acercó a don Adrián Fuentes Miralles, levantó la vista hacia él y le hizo una sencilla y tierna pregunta que éste llevaría para siempre grabada en lo más hondo de su corazón. Abuelo, ¿es verdad que encontraste de nuevo a la abuela y a toda tu familia, solo porque un día fuiste a pedir un trabajo humilde de conserje? Don Adrián Fuentes Miralles sonrió con dulzura y ternura, con los ojos llenos de lágrimas de pura felicidad. Abrazó a su pequeño nieto y le respondió con voz serena, profunda y emocionada. Sí, mi pequeño. Encontré de nuevo a tu abuela y descubrí a un hijo y recuperé a toda mi familia, gracias a que un día, en el peor momento de mi vida, fui a pedir humildemente un modesto trabajo de conserje. Pero, ¿sabes una cosa, mi niño? Aquella noche, cuando subí a aquel despacho con mi vieja chaqueta y mi currículum en la mano, yo me sentía el hombre más derrotado y más humillado del mundo. Había perdido a mi esposa, había perdido mi trabajo, estaba lleno de deudas y no sabía cómo iba a dar de comer a mi hijo, y tener que pedir el empleo más humilde me parecía tocar fondo. Pensé que la vida se había ensañado conmigo y que ya no me quedaba nada. Y sin embargo, ¿sabes una cosa? Resultó que aquel momento, que yo viví como el más bajo y más doloroso de toda mi vida, era en realidad el que iba a devolverme todo lo que había perdido y más. Porque si el orgullo me hubiera impedido ir a pedir aquel humilde trabajo, jamás habría vuelto a encontrar a tu abuela, jamás habría conocido a mi hijo y jamás habría recuperado el amor de mi vida. Porque verás, mi niño, a veces la vida nos lleva a nuestros momentos más bajos, a esos en los que sentimos que lo hemos perdido todo y que ya no nos queda dignidad, sin que sepamos que es precisamente en esos momentos, cuando dejamos a un lado el orgullo y seguimos luchando con humildad, cuando el destino nos tiene preparado el reencuentro más hermoso de nuestra vida. Y por eso, hijo mío, nunca te avergüences de un trabajo honrado por humilde que sea, ni pierdas nunca la esperanza en tus horas más oscuras, porque nunca sabes si, justo detrás de la puerta más humilde, te está esperando el milagro que lo cambiará todo. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, si has visto en el humilde don Adrián Fuentes Miralles a un hombre cuya humildad y cuya valentía para seguir luchando le devolvieron todo lo que había perdido, o si has visto en aquel nombre reconocido en un currículum la prueba viva de que el amor verdadero y lo que está destinado a nosotros jamás se pierde del todo, entonces deja que esta pequeña historia siga viajando libremente de corazón en corazón. Existe un pequeño corazón en este vídeo que ayuda a que historias cálidas e inspiradoras como esta lleguen hasta muchas otras personas buenas, hasta todas esas almas que justo ahora, en este mismo instante, en algún rincón silencioso del mundo, atraviesan sus horas más bajas y más oscuras, sintiéndose derrotadas, humilladas y sin esperanza, teniendo que tragarse su orgullo para seguir luchando por los suyos, sin saber todavía que nada de lo que de verdad está destinado a nosotros se pierde para siempre. Que a menudo nuestros momentos más bajos son la antesala de los reencuentros más hermosos, y que a veces, solo a veces, basta tener la humildad y la valentía de seguir llamando a las puertas, incluso a las más humildes, para que el destino, cuando menos lo esperamos, nos devuelva multiplicado todo aquello que un día creímos perder para siempre, transformando nuestra vida entera y llenándola de luz.